¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a nuestro primer programa en el contexto de las futuras elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Un proceso profundamente democrático y participativo marcó el nacimiento de la Asamblea Nacional de la refundada República Bolivariana de Venezuela. Su objetivo, acompañar con las leyes necesarias la revolución que decidió construir el pueblo venezolano con el liderazgo de Hugo Chávez. En ese contexto se han aprobado leyes que en resumen hablan de un país en pleno proceso de inclusión, justicia social, igualdad e independencia. Una de esas leyes, una de las primeras, es la ley de hidrocarburos, que pone definitivamente en las manos de todos los venezolanos su principal riqueza, el petróleo. Con esto, la base para financiar la educación, salud, vivienda, los sueños del pueblo venezolano. El precio de esta ley, un golpe de Estado y un criminal paro petrolero. Nada de esto logró frenar la determinación de los venezolanos y hoy reconocemos esta ley como marco fundamental de los logros que exhibe ante el mundo la Revolución Bolivariana. Acompáñenos en este primer programa de Leyes del Pueblo a profundizar en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La ley que hemos aprobado, fíjense ustedes, de hidrocarburos, le da un vuelco a la política petrolera. Esta que ha pervivido aquí durante mucho tiempo. Primero que nada, le pone un frenazo, que ya la Constitución lo había hecho, pero la ley ahora lo desarrolla. Ustedes saben muy bien que aquí había un plan para privatizar la empresa petrolera venezolana. Aquí había un plan para vender a Petróleos de Venezuela y para vender todo lo que tiene que ver con hidrocarburos. Un plan diabólico que los gobiernos anteriores tenían ya elaborado y casi listo. Nos salvamos en la raya. Nos salvó la conciencia del pueblo, que hizo posible que llegara al gobierno la revolución. Bueno, la ley de hidrocarburos, ya lo dijo Álvaro, ratifica la propiedad de Venezuela y del Estado venezolano sobre, no solo sobre la empresa, sino sobre las minas y los recursos y las corrientes aguas arriba de hidrocarburos. Eso es algo fundamental y de ahí hay que partir. El comandante Chávez nos ha dado la introducción acerca de este tema y para el análisis nos acompañan hoy dos candidatos a la Asamblea Nacional. Vamos a ver quiénes son estas personas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, Ramón Augusto Lobo Moreno, candidato por el circuito número 2 del Estado Mérida. Nace en La Azulita, municipio Andrés Bello del Estado Mérida, el 24 de abril de 1967. Estudió en la Universidad de los Andes, ULA, donde obtiene el título de economista. Fue alcalde del municipio Andrés Bello durante 2 periodos consecutivos, del 2000 al 2008, y militó en la juventud del Partido Comunista de Venezuela. Actualmente es diputado de la Asamblea Nacional. También tenemos con nosotros al economista egresado de la Universidad de Berlín, Jesús Farías. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Central de Venezuela y Universidad Bolivariana de Venezuela, ex militante de la Juventud del Partido Comunista de Venezuela y miembro de la Dirección Nacional de ese partido. Viceministro de Seguridad Social en el año 2008, actualmente es diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Bien, estamos entonces ya en contexto de nuestro primer programa. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Para comenzar, una breve apreciación de nuestra ley orgánica de hidrocarburos. Diputado. Bueno, ante todo, permítame saludar a todo el pueblo venezolano, con mucha estima, con mucho cariño, con mucho gentilicio merideño para todos ustedes. Por supuesto, darte las gracias por esta oportunidad y desearle el mejor de los éxitos a este programa donde vamos a colocar en el tapete todas aquellas leyes que han permitido empoderar al pueblo venezolano y particularmente la ley orgánica de hidrocarburos que estuvo dentro del paquete de las leyes habilitantes que en su momento aprobó el comandante Chávez, ha permitido trascender y elevar la calidad de vida del pueblo venezolano al empoderarse, apropiarse el Estado, como muy bien lo señalaba
el comandante Chávez en esa introducción de todas las fases del proceso que se desarrolla, y lo cual ha permitido generar un régimen fiscal favorable que ha generado toda una inversión social importante que nos ha dado niveles elevados a nivel de lo que corresponde a la calidad de vida de todo el pueblo venezolano. Diputado. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es muy acertado el inicio de estos programas con la ley de hidrocarburos. La historia del país ha girado en torno al petróleo, la lucha por la democracia, por la soberanía y ahora por el socialismo, y allí se han deslindado las fuerzas que pugnan por el poder en Venezuela y fuera de nuestro país. Todas las relaciones de subordinación a la que se sometió la burguesía en el pasado y ahora nosotros luchando por la soberanía tienen que ver con el petróleo, y todo nuestro objetivo de justicia social también pasa necesariamente por ahí. Es fundamental que nosotros nos dediquemos a evaluar cuál ha sido el avance legislativo, y para nosotros el tema legislativo es un tema del poder que ejerce el pueblo de manera creciente. Arrancar con esto es fundamental. Ahí se deslindan, como en pocos temas, las dos fuerzas que hacen bien el país y luchan por diferentes proyectos. Nosotros por el socialismo y ellos por el modelo capitalista. Fíjese, nuestro equipo de investigación de Venezolana de Televisión ha realizado un micro que nos pone en contexto acerca de esta ley, de dónde viene, por qué y qué se ha logrado. Es un micro que nos va a estar acompañando durante toda esta hora de programa. Vamos a ver la primera parte para iniciar nuestro análisis de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Adelante. Leyes del pueblo. La Ley Orgánica de Hidrocarburos, decretada el 13 de noviembre de 2001 por el presidente Hugo Chávez, señala, entre otros aspectos, la total soberanía del Estado sobre sus recursos hidrocarboníferos y que los ingresos se dirigirán al desarrollo nacional. Pero no siempre fue así. En el año de 1975 se dictó la Ley de Nacionalización. Esa ley inutilizó gran parte de la ley de 1943, de la Ley de Hidrocarburos, porque eliminó el régimen concesionario. No obstante, su articulado favorecía a los intereses transnacionales. Se hizo necesario legislar para suplir las deficiencias judiciales, aun cuando había una multiplicidad de leyes que regían la actividad de hidrocarburos. Estaba la ley de reversión, estaba la ley de mercado interno, estaba la propia ley de hidrocarburos que estaba medio muerta. Era necesario dictar una ley de hidrocarburos. Se creó una comisión. Formé parte de ella, se preparó un proyecto de ley de hidrocarburos, pero el ambiente que había en la PDVSA entonces no era propicio y por lo tanto hicieron resistencia a la promulgación de una ley. La interpretación forzada de la Ley de Nacionalización llevó a la apertura petrolera en los años 1992 y 1993, con las aprobaciones nuevamente del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia. Así se dieron los contratos operativos, se dieron los contratos de ganancias compartidas y se celebraron las negociaciones para el desarrollo de la faja petrolera del Orinoco, que llamaron convenios estratégicos, en los cuales el Estado no tenía mayoría, no tenía control, e íbamos a un proceso de desnacionalización que se redondeaba diciendo que había actividades nucleares y unas secundarias en la actividad y se iban cediendo esas actividades secundarias. La información era controlada en Estados Unidos. Leyes del pueblo.
Bueno, gracias al trabajo de nuestro equipo de investigación de Venezolana de Televisión, tenemos ya una primera parte, un contexto en el cual se aprueba nuestra ley orgánica de hidrocarburos. Diputados, candidatos, las leyes, el marco legal anterior a nuestra ley orgánica de hidrocarburos, decía nuestro analista entrevistado, era hecho en el país, pero que favorecía intereses transnacionales. ¿Qué viene a marcar nuestra ley orgánica de hidrocarburos en ese aspecto, en el tema de la propiedad del recurso y a quién favorecen esos recursos? ¿Dónde se quedan esos recursos? Bueno, yo creo que parte de lo que están contextualizando es necesario indicar, como muy tan bien lo estaba haciendo el comandante Chávez en el micro inicial, que había un proceso de privatización de todo lo que tiene que ver con la industria petrolera y todas las actividades conexas, con la finalidad de ser transferido a nivel interno como a nivel externo a grandes transnacionales, y para eso lamentablemente se prestaban los actores que hacían vida dentro de la extinta PDVSA de la meritocracia. Vulneraban leyes que se quedaron, mejor dicho, que se aprobaron por el Congreso Nacional de entonces, pero que lamentablemente dejaron esas hendiduras que permitió todo ese proceso de apertura petrolera, que no era más que retornar un poco al esquema de concesiones con otra figura, y donde por supuesto la participación fiscal del Estado venezolano era mínimo. Entonces fue cuando se establecieron los convenios operativos, las asociaciones estratégicas, la tercerización, donde se dio sobre el área de manejo de información y el sistema tecnológico. Ahí se llegó al caso de la creación de Intesa, una empresa que manejaba, vamos a llamarlo, el cerebro de PDVSA, y donde la participación accionaria del Estado venezolano era minoritaria. Era un 60-40, donde la empresa extranjera estaba asociada o vinculada a la CIA. Y eso, pues, por supuesto, demostraba la entrega por esas áreas. Cuando se genera la ley de hidrocarburos, entonces viene a generarse un parado que ya en la Constitución, como lo dijo el presidente de la República, tanto el artículo número 12, cuando revisamos el artículo 302 y el 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le daba una protección que ratificaba la propiedad del Estado venezolano sobre los hidrocarburos, pero también el control de las actividades petroleras. Y viene la ley orgánica de hidrocarburos a comenzar a desarrollar ese articulado ya mencionado de la Constitución. Diputado, para saber bien dónde estábamos parados cuando se aprueba esta ley, yo era más o menos una niña todavía, pero recuerdo muy claro el tema, el discurso de la apertura petrolera, y se nos vendió como la panacea en ese momento, y que eso significaba desarrollo para el país, y que ahora sí el petróleo, o lo que llamaban la gota de petróleo, nos iba a llegar a todos. ¿Qué era la apertura petrolera? ¿Qué fue eso que se nos vendió en los 90 a los venezolanos? Ese fue un proceso progresivo de privatización de nuestra principal industria, proceso de transferencia de los recursos y de su explotación, los recursos petroleros y de su explotación por parte de las grandes compañías transnacionales. Permíteme retomar el tema de la dependencia que tú planteaste hace poco. Venezuela, a lo largo del siglo XX, pasó a formar parte de un sistema de dominación en condiciones de subordinación y de dependencia en el siglo XX, y el mecanismo fundamental para esa subordinación fue la explotación creciente de nuestros recursos petroleros por parte de las grandes compañías transnacionales. Ahí tenemos que destacar básicamente dos: la Shell y la Standard Oil Company, que es la actual ExxonMobil, y que en su momento fue Creole aquí en Venezuela. Entonces, por esa vía, Venezuela arraiga un mecanismo de dependencia y de expoliación de nuestros recursos petroleros, y la influencia de esas corporaciones y de los poderes fácticos que dominan la política norteamericana se desarrollaban sin ningún tipo de límite. Yo voy a dar 3 ejemplos, si me lo permite. Adelante. Los grandes bufetes de abogados
y los asesores en materia petrolera de los gobiernos venezolanos a lo largo de todo el siglo XX eran bufetes estadounidenses y abogados asociados a las grandes corporaciones petroleras, tanto nacionales, los abogados, como extranjeros. Número uno. Número dos, la nacionalización petrolera, que se produjo a mediados de los años 70 y que tenía algunos síntomas de avance nacionalista, estaba plagada de vicios y por supuesto estaba amarrada y estaba atada a los lazos de dependencia. Había un artículo, el 5, famoso, célebre, tristemente célebre, artículo 5 de la ley de nacionalización, que le abría el espacio a la privatización futura, y de hecho eso se consumó. Una nacionalización que las mismas compañías transnacionales acordaron previamente con los gobiernos de turno, tanto el de Caldera como el de Carlos Andrés Pérez. Y por último, lo de la apertura. Se produce la apertura en el marco de dos procesos. Uno, de globalización. La economía se globaliza, no existe ya el campo socialista, hay un hegemón como los Estados Unidos que se lanza a la conquista de los diferentes centros energéticos, y por otra parte, internamente, hay un avance de las fuerzas neoliberales y un proceso tecnocrático donde el criterio de eficiencia estaba poner en manos de los privados para finalizar nuestra principal industria. Y eso se va consumando hasta que llega la revolución. Eso significó moderna. en términos concretos la apertura, poner en manos de transnacionales nuestras reservas petroleras. No solamente poner en manos de las transnacionales, sino renunciar a buena parte de los recursos que se generaba en el país. La renta petrolera es un objetivo de la lucha política y económica de este país. El que maneja el poder, maneja la renta petrolera, y la apertura significaba renunciar al control y renunciar a buena parte de esa renta. Bueno, con este análisis vamos a hacer un corte, pero antes nuestro equipo de producción salió a la calle para consultarle al pueblo sobre esta ley que analizamos el día de hoy, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Vamos a escuchar lo que nos dijo la gente en la calle. Esa es la explotación de nuestro petróleo, de nuestro suelo, todo lo que comprende el gas, el petróleo y los derivados del petróleo, en la cual los venezolanos somos los primeros beneficiarios de la explotación y la derivación de nuestros hidrocarburos. No, y creo que no conozco, diría yo, porque hay como que muy poca información tangible o a la mano de todos, porque si yo veo que esa información estuviera más al alcance de nosotros, creo que cualquier venezolano debería saber. Sí, la ley de hidrocarburos es que de él es el producto monoexportador nuestro, de él dependemos para mucho de nuestra economía. Todos los presupuestos siempre se han basado en un 80 o un 70% de los ingresos percibidos del petróleo a los efectos de sustituir después gasto público y todas las cosas que tenemos en esta Venezuela. Leyes del pueblo. Aquí se crearon empresas como Intesa, por ejemplo, que era el núcleo, el centro, el corazón informático de la industria. Y comenzaron a desprenderse de otras actividades que se acercaban a la esencia de la nacionalización, como terminales de embarque y otras actividades importantes. Eso se revirtió, se cambió y se volvió de nuevo al control real de la actividad, mediante la presencia mayoritaria del Estado. La ley de hidrocarburos, ya lo dijo Álvaro, ratifica la propiedad de Venezuela y del Estado venezolano no solo sobre la empresa, sino sobre las minas y los recursos y las corrientes aguas arriba de hidrocarburos. Entre las ventajas de la nueva ley de hidrocarburos de 2001 se encuentran un nuevo régimen de regalías. De 16 2/3 se llevó hasta 30% más 3%. El impuesto sobre la renta quedó fijo en 50%. Se estableció la participación exclusiva de Venezuela en la explotación petrolera. El país recuperaba la soberanía sobre su principal industria. Pero la meritocracia petrolera y las transnacionales se negaron a perder el control y reaccionaron.
este momento lo hacemos y lo anunciamos, suspender la fuerza mayor en todas las actividades operacionales de Petróleos de Venezuela. Recuperado el control de la industria, los ingresos comenzaron a ser dirigidos en proyectos de desarrollo económico y en beneficios sociales para el pueblo. Fondos de créditos, infraestructura, misiones de salud, educación, alimentación, vuelvan caras, árbol, música, vivienda, ciencia, revolución energética, identidad y Guaycaipuro. Nos ofrece nuestro equipo de investigación más elementos para seguir avanzando en el análisis que tenemos acá el día de hoy con nuestros invitados. Reiteramos, el diputado Ramón Lobo, candidato por el Estado Mérida Circuito 2 y también candidato por lista, es así, ¿no? Así es. Y nuestro invitado, diputado Jesús Faría, candidato por el Circuito 4 de Caracas. Fíjense, varias cosas que sacar aquí del trabajo de nuestro equipo de investigación. El tema de cómo la ley orgánica de hidrocarburos pone en manos de todos los venezolanos su principal recurso y su principal empresa. ¿De qué forma concreta la ley nos permite estar en el manejo de nuestro principal recurso, de nuestras minas, de nuestra empresa principal? Bueno, nosotros cuando revisamos la ley orgánica de hidrocarburos, permite fortalecer, como se ha venido señalando a lo largo del programa, el régimen legal, que tiene que ver de garantizar la participación mayoritaria del Estado venezolano en la explotación petrolera, también en la exploración, en las distintas fases. Pero algo muy importante, y hacía referencia, pudimos ver en el micro, lo que tiene que ver con los aportes fiscales, que fue una de las argumentaciones bajo el concepto de la apertura petrolera, donde la participación era muy mínima. Inclusive había algunos casos donde la regalía la tenía que asumir el Estado, cancelársela una vez que recibía los recursos por parte de lo que se había acordado, bien sea con los convenios operativos o con las acciones estratégicas. A partir de esta ley, conjuntamente con otra serie de acciones que lleva adelante el gobierno nacional, recordemos que en el año 2004 se lanza lo que el presidente denominó la plena soberanía petrolera, fue un aló presidente en octubre, si no me equivoco. Luego viene en el año 2006 el proceso de la ley de migración a empresas mixtas de estos convenios operativos, así como todo lo que tenía que ver con las asociaciones estratégicas, que bajo el concepto denominado de exploración a riesgo y ganancia compartida. Esa ley complementa nuestra ley. Eso complementa la ley orgánica de hidrocarburos. Eso nos permite una mayor participación fiscal que nosotros queremos destacar y la cual nosotros podemos apreciar muy rápidamente en este gráfico que tenemos acá, donde vemos como antes teníamos una regalía de un 1%, el impuesto sobre la renta era un 34% y la participación del Estado en torno a la recaudación fiscal solamente llegaba al 47%. Con la ley orgánica de hidrocarburos nosotros de manera inmediata pasamos al 94% y esto pues nos permite generar todo un proceso de apalancamiento de distintas actividades necesarias para el desarrollo de la sociedad venezolana, donde está el financiamiento, todo el tema de las misiones que hoy día goza el pueblo venezolano. Fue el inicio. Y veamos que la aprobación de la ley orgánica, y lo señalábamos en el micro, pues generó un golpe de Estado, como pasó con Gallegos, como pasó con Medina, pero esas cosas positivas, en primera instancia, fue la fuerza del pueblo para ir en la búsqueda de su empresa, y luego ese Estado que existía dentro del propio Estado, que era la PDVSA de la meritocracia, con todas estas deficiencias, no solamente deficiencias, sino todas estas acciones ocultas que iban contra el propio patrimonio nacional, fue absorbido por el gobierno nacional, por el Estado venezolano. Entonces tenemos que ver eso de manera concatenada, la ley orgánica de hidrocarburos, plena soberanía nacional, el plan siembra petrolera y por supuesto la ley de migración que hoy nos permite una mayor fortaleza
financiera que genera todo un apalancamiento para el desarrollo integral de nuestra querida patria. Yo quiero, diputado, que retomemos las cifras que nos ofrecía el diputado Ramón Lobo con respecto al tema de las regalías, que es fundamental y que establece nuestra ley orgánica de hidrocarburos, el tema del impuesto sobre la renta, para una vez más hablar sobre esto que se dice que Venezuela regala el petróleo, cuando ha intentado emprender acciones de solidaridad con los países del Caribe, los países hermanos del Caribe y de Latinoamérica. ¿Qué nos dicen estas cifras sobre eso? Mira, el proceso de privatización en el marco de la apertura implicaba, como tú lo planteas, una transferencia gigantesca de recursos a las grandes compañías transnacionales. Habían varias figuras. Había la figura de las operaciones, de los convenios, de los contratos de operaciones, para las operaciones, y otras para las asociaciones. Como lo plantea Ramón allí, en la mayoría de esos casos, la regalía, que es un impuesto que se paga al propietario de la tierra y por lo tanto de los recursos, esa regalía se redujo a 1%. Eso es menos que la regalía que se pagaba en una dictadura tan nauseabunda y tan subordinada a las corporaciones transnacionales como la dictadura de Juan Vicente Gómez. ¿Y qué significaba eso? Eso no significaba solamente que los recursos quedaban en manos de las compañías transnacionales. Eso de una u otra manera insinuaba que el Estado estaba renunciando no solamente al ingreso, sino a la propiedad, porque el ingreso que genera la propiedad se reduce a un mínimo, a su mínima expresión. Entonces es una gran pugna por posicionarse en esos recursos. El momento político de la apertura petrolera, donde dominaba la burguesía, dominaban los partidos del sistema con una enorme influencia del gobierno del gobierno estadounidense y de las corporaciones petroleras, permitieron que se legislaran esos términos y se avanzara en esa dirección. Más de 500,000 de barriles diarios se producía en ese marco. Y todo eso estaba apuntalado por una política para destruir a la OPEP, con una guerra de precios que no tenía parangón. El precio del petróleo, como ya nosotros sabemos, cayó en aquellos momentos a $7 el barril. Eso tenía el propósito de desmembrar a la OPEP, hacerle juego a las grandes corporaciones del petróleo y, por supuesto, justificar la necesidad de privatizar una industria tan importante como la industria petrolera. En ese momento llega la Revolución Bolivariana. La Revolución plantea cambios y transformaciones. Cambios en materia de justicia, distribución del ingreso, cambios en el ejercicio del poder. ¿Cuál es la fuerza política y en función de qué intereses se ejerce poder? Y cambios sustanciales en materia de soberanía. Eso encaja perfectamente en las leyes de hidrocarburos. Y son esas leyes de hidrocarburos las que de una u otra manera le ponen su sello a las diferentes fases de la Revolución Bolivariana. Permíteme 2 comentarios. El golpe de Estado a Chávez es una reacción fundamentalmente. Se ha asociado a la ley de tierra, a la ley de pesca, pero es fundamentalmente una reacción a la ley de los hidrocarburos. Grandes factores. Vino sucediendo en nuestro país con cada gobierno que quiso tomar la industria petrolera como bandera, ¿no? Mira, el petróleo ha dominado la historia del país en todo momento y siempre se han generado acciones muy importantes en función del petróleo. Esto no podía ser de otra manera. Una revolución tenía que poner el petróleo, el eje sobre el cual gravita la economía y la sociedad venezolana, en manos de la República y en manos del Estado. Eso generó una reacción virulenta que condujo al golpe. Ahí resistimos el golpe de Estado. Fue un proceso donde intentamos avanzar y fue frenado en seco por fuerzas externas muy poderosas y por supuesto también internas. Ese es un primer momento. Pudimos administrar esa situación y después vino un momento fundamental. Después de la gran victoria en el referéndum revocatorio en el año 2004, tuvimos nosotros la posibilidad de acumular fuerza y un músculo suficiente para ir a una nueva ofensiva. Esa nueva ofensiva eliminó todos estos convenios operativos
donde Venezuela había abandonado el control y la disponibilidad y la disposición de los recursos que generaba la explotación petrolera, y fuimos a una ola expansiva donde lo que dice Ramón es posible. Al momento se han invertido en materia social 600.000 millones de dólares, ese es el resultado de la renta. A estos momentos nosotros podemos contar con un control absoluto de nuestros recursos naturales. En estos momentos podemos proyectar a la faja petrolífera del Orinoco como un gran motor para el desarrollo nacional. Tenemos la perspectiva de deslastrarnos del carácter petrolero de nuestra nación, solo porque disponemos del petróleo y lo podemos usar como palanca para la diversificación y para el desarrollo hacia el socialismo. Ahora, estas concesiones que se están dando, que se han estado dando en nuestra faja petrolífera del Orinoco, ¿significan retomar la apertura petrolera o son otras condiciones? Permítame hacer una consideración para agregar a lo que estaba señalando Jesús, porque tenemos que destacar, aparte del elemento legal de ratificar la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos, tiene que ver la consecución de recursos para financiar las distintas actividades, porque muchas veces nosotros conseguimos a la derecha señalando que qué ha hecho el gobierno con tantos ingresos petroleros, pero son ingresos petroleros que hemos obtenido gracias a una política soberana que nosotros hemos venido desarrollando, inclusive de establecer cooperación, convenio con otros países aliados para buscar la manera de mantener un precio justo del barril petrolero. Y vamos a hacer una pausa, diputada, porque tenemos que hacer un corte, pero vamos a retomar en ese punto en el que nos acaba de dejar y que es fundamental además para la discusión. Breve pausa, ya venimos con más de Leyes del Pueblo. Bueno, por lo que he visto, por lo menos en estas vías de bicicleta, la ciclovía y las mejoras en todo el metro, lo que se está haciendo, normalmente es lo que se ve pues en televisión y en la prensa. Bueno, me imagino que lo invierten en misiones del gobierno, que es lo que normalmente lo que se refleja, por lo menos estos edificios de gran vivienda. Me imagino que en las misiones de Robinson, ese tipo de misiones, pues. Sé que cierto porcentaje de la renta petrolera va al bienestar social, al uso del bienestar social, a hospitales, escuelas y esas cosas públicas. Oye, eso está a la vista. Oye, en mi pensión, sí, como en muchos más, en las viviendas, en la escuela, en la salud, en todos los beneficios sociales, tantos que tenemos, que imagínate tú, que anteriormente nos daban para casas derrumbadas o desastres nos daban container, ahora nos dan apartamentos. Leyes del Pueblo. Esta política inclusiva ha sido responsable de la transformación de muchos venezolanos, como le ocurrió a Nubia Cárdenas, vencedora y facilitadora, simultáneamente, de la misión Robinson. Antes de el presidente Chávez protagonizar la misión Robinson, yo estaba en mi casa como cualquier mujer, como madre, como esposa, como hija y como abuela. Ingresé a 6º grado a la misión Robinson. Me prepararon, inmediatamente me incluyeron en la fila de la misión Rivas para poder terminar el bachillerato, porque mis patriotas, a medida que yo avanzaba, ellos también avanzaban y mi conocimiento tenía que ser más avanzado. Ellos terminaron de bachilleres en la misión Rivas, bachilleres integrales. Yo terminé como licenciada en educación integral en la misión Sucre. Nubia es colombo venezolana con 38 años en el país. Su hijo, entonces de 12 años, alfabetizó con ella. La familia fue beneficiada con una casa entregada por el gobierno nacional en 2006, financiada con recursos provenientes del petróleo. Estos beneficios corren el riesgo de desaparecer si las fuerzas en la Asamblea Nacional cambian. Nosotros perderíamos todos los logros que hemos obtenido hasta ahorita. Y las personas que están sentadas en las misiones con el objetivo de lograr el sueño que logré yo, no lo podían culminar, porque ellos no quieren las misiones. Habría una fuerte arremetida contra la nacionalización. Es posible que aquí también intenten Camino Verde,
pero ya hay un sentimiento nacional bastante desarrollado que posiblemente presente resistencia a un cambio de esa naturaleza. Continuamos con nuestro programa, pero antes queremos invitarlos a que participen activamente con la etiqueta numeral Leyes del Pueblo y a través de nuestras cuentas, @JessicaSosaver y @BTV Canal 8. Les vamos a estar pasando en nuestra pantalla durante el resto del programa. Numeral Leyes del Pueblo. Continuamos y el diputado Ramón Lobo nos desarrollaba el análisis de un comentario que nos hacía el diputado. Sí, quería destacar el impacto, que muy bien también hacía referencia camarada Jesús Faría, desde el punto de vista fiscal, de toda esta serie de leyes, de reformas que nosotros hemos venido impulsando en el área petrolera, gracias a nuestra soberanía, nuestra independencia para manejar nuestros recursos. Y en esta gráfica, que está hasta nosotros podemos ver ese impacto. Si nosotros hubiésemos seguido con la antigua legislación, el segmento azul, apenas hubiésemos llegado a unos 98.000 millones de dólares. Y estaba involucrado lo que la derecha conocía como, o denominó el proyecto Araguaney, que era mantener una regalía no superior al 1%. Gracias a la ley orgánica de hidrocarburos, así como las leyes posteriores que hemos venido desarrollando, vean cómo nosotros hemos logrado una mayor cantidad de ingresos que precisamente es lo que ha permitido financiar esta serie de propuestas de proyectos y programas. A este año nosotros estimamos que son más de 600.000 millones de dólares que se han invertido y eso es lo que hemos utilizado para alfabetizar más de 1.500.000 venezolanos. Más de 1 millón de venezolanos que han tenido acceso a través de la misión Sucre. Pasamos la matrícula estudiantil universitaria de 750.000 a 2.500.000, porque es parte de esa inversión, de la redistribución de la renta nacional, que por supuesto nos ha generado la disminución importante en los niveles de pobreza extrema, la cual estaba por encima de un 20% y hoy la tenemos en nuestro país por debajo del 5%. Y si nosotros disminuimos la pobreza es porque nuestra población tiene acceso en mejores niveles, cantidad y calidad, a educación, a salud, a vivienda. Y este año aspiramos nosotros a llegar a 1 millón de viviendas y por supuesto a niveles de ingreso adecuados. Esta nueva recomposición del esquema petrolero también ha permitido potenciar y un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Entonces nosotros no podemos dar de un lado el hecho de esta reforma y asociarlo al efecto positivo que ha generado sobre nuestra población, sobre nuestro pueblo. Y algo muy importante que tenemos que destacar es el tema de la faja petrolífera del Orinoco. Claro. Cuando llegó la Revolución Bolivariana eso era bitumen y se estaba explotando bajo los conceptos de las asociaciones estratégicas. Nosotros logramos a partir del año... asociaciones estratégicas. Era vincularse con empresas privadas bajo un concepto de compartir el riesgo, pero también compartir las ganancias, pero donde el Estado venezolano estaba en una posición de accionista minoritario. Y resulta que se explotaba no bitumen, era petróleo. Claro. Y nosotros logramos, a partir del año 2004, con el programa que impulsa PDVSA, a través del presidente Hugo Chávez, certificar de que lo que teníamos en la faja petrolífera era precisamente petróleo, crudo y está crudo, que ha permitido, y muy rápidamente, elevar las reservas probadas, porque parte de la disputa que tenemos a nivel internacional, toda esta guerra no convencional en contra de Venezuela, que tiene su dimensión psicológica, tiene su dimensión mediática, económica y por supuesto internacional, es producto por el control de estos precios. Y hoy podemos ver en esta gráfica, muy rápidamente, permítame mostrarla, porque es necesario ver cómo el nivel de reserva que teníamos antes del año 98, que era de 76.000, y lo que tenemos en el año 2014, 300.000 millones de barriles validados, comprobados, que están en nuestro subsuelo, y vean el crecimiento. Y este crecimiento comienza a partir de todo el proceso de migración que se dio de empresas a empresas mixtas, de todos estos convenios operativos y asociaciones estratégicas que nosotros, o que se venía desarrollando.
es parte de esa soberanía, y la soberanía es la libertad para nosotros determinar cómo captar la renta, cómo distribuirla y hacia dónde orientarla. Ahora, escuchábamos antes de irnos a la pausa las opiniones de algunos venezolanos. ¿Está el pueblo venezolano empoderado de esta ley? ¿La conoce, la discute, sabe de manera cotidiana de lo que estamos hablando acá el día de hoy, el tema de las regalías, el tema del manejo y la propiedad de su recurso principal? Mira, nosotros fuimos en la campaña anterior a la Asamblea Nacional con una consigna que es un principio, el pueblo para la Asamblea. Y hemos hecho un esfuerzo muy importante para consustanciar al pueblo con el tema legislativo. Y el comandante Chávez hizo de la política un acto pedagógico permanente, y las leyes son expresión de los intereses y de la política. Yo podría decir que hoy más que nunca el pueblo, de una u otra manera, conoce, al menos en términos generales, las leyes. Por supuesto, no es el conocimiento técnico preciso, pero lo suficiente como para identificar cuáles son los intereses que privan en las acciones de cada uno de nosotros, para identificar cuáles son las causas que han motorizado los procesos desplegados a lo largo de la revolución y qué tenemos que hacer para defenderlo. Yo quisiera decir lo siguiente: nosotros estamos en la víspera de un gran proceso político, electoral, donde está en juego la Asamblea Nacional, y además de la Asamblea Nacional, el futuro del país, el destino de la revolución y las condiciones de paz o de estabilidad en las cuales nosotros nos podamos desarrollar en los próximos años. Nosotros siempre nos tenemos que preguntar qué ha hecho la revolución. Aquí hemos intercambiado en algunos aspectos que yo creo que son sustanciales. ¿Qué haría la derecha venezolana, la oposición, si tuviese la capacidad de legislar? Pongámonos en el caso del petróleo. Yo creo que hay dos elementos que son fundamentales. La entrega del control y de las riquezas petroleras a los grandes factores de poder en el planeta sería un punto fundamental. Por varios motivos. Primero, el tema de la soberanía para ellos no tiene absolutamente ningún valor. No les dice nada. No es un principio que rige su accionar. Es decir, se diluye a la hora de definirse como una fuerza política. Para nosotros es el elemento central de nuestra actuación. Su subordinación grotesca a los intereses de los Estados Unidos como gran hegemón planetario los pone como peones de sus intereses, y lo demostraron en el pasado cuando revirtieron los avances que se habían registrado en materia de nacionalización petrolera y en el pasado. Además, el credo de que las fuerzas del mercado son los que determinan la eficiencia y conducen al país a los objetivos que estamos deseando, nos llevaría a nosotros a poner nuestra riqueza petrolera en las manos de intereses extranjeros. Y hay otro elemento. Con ese petróleo nosotros hemos hecho una gran revolución en materia social. Ellos ven eso como un derroche y no pueden hacer de otra manera, y con esto culmino el comentario, porque lo que nosotros invertimos en lo social era lo que precisamente ellos acumulaban en riqueza, y lo convirtió en una burguesía terriblemente parasitaria que se alimentaba no de la producción del trabajo, sino de una renta petrolera. Entonces ahí se deslindan las fuerzas y hay un gran choque tremendo, y habría una actuación absolutamente diferente de la derecha al frente del legislativo y de la fuerza del chavismo avanzando en lo que llamó el comandante Chávez la soberanía petrolera. Tenemos que hacer una breve pausa en este punto. Quédese con nosotros, ya venimos para la parte final de Leyes del Pueblo del día de hoy. Ya venimos. Es sumamente importante defender esas leyes de hidrocarburos, porque de esas leyes depende en cierta medida la libertad que hoy en día disfrutamos, que hoy en día disfruta el pueblo venezolano. Es importante que se usen los recursos del petróleo en el país para el beneficio de todos los venezolanos. Bueno, mientras que sea para defender la soberanía de toda la riqueza de nuestros espacios aéreos, terrestres y subsuelos, sí.
mientras sea una ley que garantice la soberanía nacional sobre nuestras riquezas, sí. Este acto de hoy es un acto de independencia nacional, de dignidad nacional. ¡Abajo el capitalismo! ¡Abajo el colonialismo! ¡Viva el socialismo! Esta madrugada me llamaba el ministro Ramírez y me decía que ya estábamos iniciando la operación de control, de toma y control de las operaciones en el lago de Maracaibo y más allá en el oriente del país, sobre todas estas actividades de la nueva ley que ayer aprobó la Asamblea Nacional. Pido un reconocimiento para nuestros diputados, diputadas que ayer aprobaron esta ley de nacionalización de todas estas actividades que son estratégicas para el futuro del país. Y de una vez el gobierno decidió comenzar a aplicar la ley como tiene que ser. Recordemos que la ley abarca un conjunto de actividades, todas las actividades en el lago de Maracaibo, las actividades de reinyección o inyección de agua y de gas. Todas esas actividades están siendo tomadas bajo control de PDVSA, es decir, bajo control del pueblo venezolano, porque es lo que es de PDVSA es del pueblo, no es de la burguesía, ni es de la oligarquía, ni es del imperialismo. Bueno, más claro, imposible. Lo que es de PDVSA es del pueblo venezolano, no es de la oligarquía. Esto se señala claramente en el artículo 3, sección 2 de la propiedad de los yacimientos. Dice: los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, incluidos aquellos que se encuentran bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, pertenecen a la República y son bienes del dominio público, por tanto inalienables e imprescriptibles. Por allí anda la ExxonMobil tratando de buscar caminos verdes por allí, por un territorio en reclamación para seguir apropiándose del petróleo venezolano. Fíjense, nosotros tenemos dos ciudadanos que quieren hacerles algunas preguntas a ustedes sobre su visión en torno a este tema. Vamos a escuchar al primero de ellos. El diputado que si es reelecto o es nuevo, que sea el que le competa lo que es la parte de la ley de hidrocarburos, yo le diría: señor diputado o diputada, debe expandir, ampliar lo que es la ley de hidrocarburos en lo que es la petroquímica, bien selga, para que se expanda, para que la petroquímica sea una fortaleza y no tengamos que importar más productos. Bueno, que sigan en lo mismo, pues, o sea, en los beneficios para el pueblo. Que no se olviden después lo que lleguen, porque a veces piensan de que llegaron y ya se acabó todo. No, el pueblo lo pone ahí y el pueblo lo quita. Hago un llamado a todos los diputados, con todo el respeto, inclusive al mismo presidente, que deberían de difundir. Bueno, parte de los comentarios, sugerencias, incluso preguntas que nos hacen desde la calle. Nos hablaba la primera persona acerca de la petroquímica e incluso hidrocarburos gaseosos. Hay, de hecho, una ley también de hidrocarburos gaseosos, ¿no? ¿No es así? Sí, bueno, esa ley fue la primera que se aprobó dentro de este conjunto de leyes que viene a fortalecer la propiedad del Estado. Lo que hemos venido discutiendo, la soberanía petrolera, fue en el año 99. Y en relación al comentario, la inquietud que hace el compañero, nosotros tenemos acá el Plan de la Patria. El Plan de la Patria con sus 5 objetivos históricos. Y entre esos objetivos históricos establece el seguir avanzando en todos estos temas y conceptos petroleros, porque le va a dar respuesta a la inquietud. Porque nosotros vamos a la Asamblea Nacional a fortalecer el cumplimiento del Plan de la Patria, ya incorporándolo los elementos que se establecieron en la ONU y que ya lo manifestó el presidente Nicolás Maduro en torno a las metas del milenio, de aquí al año 2030, y donde él hacía un bosquejo sobre la necesidad de hacer algunas incorporaciones al Plan de la Patria, y particularmente con el objetivo histórico número 1,
tenemos el objetivo nacional 1.2, preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos estratégicos, y de manera colateral o inmediata garantizar el manejo soberano del ingreso nacional, que para garantizar este manejo soberano pues tenemos que tener el control sobre la actividad petrolera, pero no desde el punto de vista solamente extractivo, sino también tiene que ir al proceso de industrialización, aguas abajo, de este insumo importante. Y en ese sentido, dentro del Plan de la Patria, nosotros podemos ver todas estas consideraciones que allí están establecidas, donde nosotros vamos a apuntalar y vamos a darle continuidad a seguir construyendo esas leyes revolucionarias necesarias para nosotros desarrollar todo el tema y el concepto de la industria petrolera, porque es necesaria y es fundamental, como lo dije anteriormente, para poder apalancar el desarrollo integral de nuestra sociedad. Yo dejaba una pregunta que había quedado al aire, diputado, y tiene que ver con las concesiones que se han entregado en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Significa un retroceso a la vieja política de apertura petrolera? ¿Son otras condiciones? ¿Cuál es la situación? Mira, el petróleo para nosotros y para la revolución tiene al menos 4 dimensiones. Tú planteas la necesidad de explotar los recursos petrolíferos y gasíferos que están en la faja petrolífera del Orinoco. Nosotros debemos impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas. No habrá socialismo sin desarrollo. Una economía petrolera tiene que sustentarse en la fortaleza petrolera para dejar de ser petrolera, paradójicamente, y desplegar la economía, modernizarla, industrializarla. Eso pasa por un proceso en el cual nosotros abrimos el compás, invitamos a los capitales privados nacionales y extranjeros que estén dispuestos a invertir, pero bajo el esquema del modelo revolucionario, bajo un nuevo modelo y una nueva visión de país, que es el socialismo. Si ellos respetan las normas, si ellos se subordinan a los principios que nosotros estamos impulsando y sembrando en la sociedad venezolana, serán bienvenidos. Lo que no va a pasar aquí, más nunca, es que las riquezas serán explotadas de manera indiscriminada y voraz por esas compañías, y nosotros nos subordinaremos a eso. Entonces, el petróleo como palanca y como vía para el desarrollo, ahí nos abrimos. El sector privado está invitado a participar siempre y cuando respete soberanía y se subordine a las nuevas leyes y a las nuevas condiciones. Y 3 más, rapidito. La integración, una dimensión internacional. El petróleo para integrar a las naciones latinoamericanas y caribeñas en un bloque de poder. No habrá desarrollo ni socialismo si no combatimos y sobre todo frenamos la obsesión expansionista y dominación y hegemónica del imperialismo norteamericano. En el pasado el petróleo también era una herramienta de dimensiones internacionales para la entrega. Eso ha cambiado. Una tercera dimensión, el petróleo para fortalecer al Estado nacional, pero no a cualquier Estado. No puede ser el Estado burgués, corrompido, ineficiente. Tiene que ser siempre para construir el nuevo Estado popular, el nuevo Estado del pueblo. Ahí se consultan, ahí se funcionan la fortaleza petrolera con el desarrollo del poder popular. Y una última, que tiene que ver con lo que ya se tocó acá. El petróleo para las grandes necesidades del pueblo venezolano, para saldar la deuda social de siglos. Ahí tenemos que aferrarnos nosotros. Esos son los principios ineludibles que en lo político, en lo internacional y en lo legislativo nosotros tenemos que cumplir, defender, para que la revolución siga avanzando y para nosotros poder hablar verdaderamente, no de manera demagógica, como soberanía o en términos de soberanía petrolera. Bueno, creo que es una conclusión bien oportuna para este final del programa. Soberanía petrolera, que ha sido la búsqueda de estas leyes generadas en revolución. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a la audiencia de Venezolana de Televisión. Los invitamos todos los domingos a la misma hora a sintonizar Venezolana de Televisión para
estar en sintonía con Leyes del Pueblo, un programa que pretende mostrar las leyes que ha construido el pueblo venezolano de la mano con la Asamblea Nacional para acompañar ese proceso que sucede en las calles, la revolución que construye el pueblo. Los espero el próximo